Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué grato poderlos saludar en esta hora. Desear para cada uno de ustedes un feliz sábado. Hayamos podido disfrutar en las horas de la mañana la confraternidad, la compañía de nuestros hermanos, mientras vamos delante del Señor para adorarle, unir nuestros cantos, nuestras voces también en alabanza. Bienvenidos una vez más, como hemos mencionado, a esta jornada de capacitación para miembros de juntas de iglesia, junta de campo local, junta de unión. Al final de cada presentación nos hemos propuesto apartar un espacio para responder a sus preguntas, inquietudes y esperamos hacer uso debido de ese tiempo. Antes de introducirme en el tema de esta tarde en relación con el manual de iglesia, quiero hacerles una invitación, dejar con ustedes esta información. Estos materiales y otros más van a estar colocados en la página de la iglesia, en la página de formación. Eh, Hemos colocado en esta página formación.unioncolombianadelsur.org materiales que usted va a necesitar como miembro de junta en su particular departamento. Si usted es director de jóvenes, director de educación, director de salud, si su labor es como director de ministerios personales, Ministerio de la Mujer, Ministerio Infantil, en fin, cada departamento va a encontrar un programa de formación, de capacitación. También la secretaria de iglesia, como puede usted capacitarse a través de este material virtual a la hora, en el momento que para usted sea posible, y va a ser de gran bendición para el desarrollo de su responsabilidad como entonces líder de departamento, de ministerio, como quiera que el Señor le ha colocado en una responsabilidad. Muy bien, sin más preámbulos, vamos adelante. Al final de la presentación espero tener un espacio de tiempo para hacerles un recorrido breve de esta página formación.unioncolombianadelsur.org. Vamos entonces a introducirnos en este momento, entonces, en el seminario para esta hora. Manual de la Iglesia, en este caso la revisión del año 2022, que es la versión vigente que estamos llevando a cabo. Nuestro material de esta hora vamos a dividirlo en tres partes. Historia acerca del manual de iglesia, la autoridad que se tiene de este documento como un elemento, un documento orientador para contribuir a la unidad de la iglesia y su función. Vamos a ver entonces estos puntos. ¿Por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un manual de iglesia? Nos enfrentamos a veces en algunas congregaciones con algunos líderes pensando, pero no necesitamos el manual. Aquí entre nosotros resolvemos las cosas. Vamos a ver las razones que animan justamente una debida orientación en este orden de ideas. Quisiera, en principio, llamar la atención hacia a esta cita justamente que se encuentra en el manual de iglesia. Dios es un Dios de orden, tal como se evidencia en sus obras de creación y redención. Por lo tanto, el orden pertenece a la esencia de su iglesia. El orden se alcanza por medio de principios y normas que guían a la iglesia en sus operaciones internas y en el cumplimiento de su misión al mundo. Para que sea una organización eclesiástica exitosa al servicio del Señor y de la humanidad, necesita orden, reglamentos y disciplina. Las escrituras a este respecto afirman, hágase todo decentemente y con orden, como aparece en 1 Corintios 14, versículo número 40. Hermanos, de la manera que un cuerpo tiene un orden, tiene unas funciones cada órgano del cuerpo que contribuyen al bienestar total del cuerpo, también la iglesia, bajo la orientación divina, Dios ha dispuesto que sea una iglesia donde se caracterice el orden, la disciplina. Esto permite justamente que la iglesia pueda avanzar en su programa misional, en la gran comisión, en el mandato expresado por el Señor de la debida forma para cumplir la misión de la predicación del Evangelio en todo el mundo. Vamos a ver entonces algo sobre la historia del manual de la iglesia. Saben, queridos, hay momentos históricos especiales que se vivieron en desarrollo de la organización de la iglesia adventista para tener lo que tenemos hoy como el manual de iglesia, que comenzó en 1875. Hay una fecha también importante para recordar en la intervención de dos de los líderes importantes de la iglesia en ese momento, el pastor Haskell y el pastor Butler, 1879.
¿Qué ocurrió luego en 1882? ¿Qué orientación se dio desde la Conferencia General para tener entonces un cuerpo normativo, orientador, para unificar, para hacer uniformes ciertos procedimientos para el bienestar, desarrollo de la Iglesia? ¿Qué ocurrió en 1883, el desarrollo del Congreso de la Conferencia General? ¿Cuál fue la posición de la Iglesia a ese respecto? ¿De qué manera el pastor Loughborough en 1907 hizo una contribución especial en una práctica que era importante en ese momento para atender las necesidades de la iglesia, y qué ocurrió en 1932 posteriormente en ese aspecto? Vamos a ver entonces algunas fechas importantes a este respecto. Elena G. de White, en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 489, expresó: la iglesia de Cristo está en constante peligro. Satanás está procurando destruir al pueblo de Dios, y la mente de un hombre, el juicio de un hombre, no es suficiente como algo en que confiar. Cristo quiere que sus seguidores se mantengan unidos en la iglesia, observando orden, teniendo reglas y disciplina, y que todos se sujeten unos a otros, estimando a los demás mejores que sí mismos. Aquí hay un elemento importante. El liderazgo de las juntas se lleva a cabo por una persona en la iglesia local, por el pastor de la iglesia, en los campos locales como en la unión, en la división, por el presidente, el pastor presidente también de una junta de institución. Pero el llamado, la invitación es justamente en este orden, que no sea el criterio de una sola persona. La iglesia conjuga en el manual de iglesia el consejo, la orientación, la vivencia, no solamente de una persona, sino de un cuerpo de líderes de la iglesia y en diferentes partes del mundo. Total, tenemos un documento muy enriquecido con el pensamiento, las experiencias, vivencias, bajo, por supuesto, la dirección de Dios a través de su palabra y del espíritu de profecía. Conviene entonces en ese aspecto tomar especial cuidado. Ellen White llamó la atención frente al peligro que enfrentaría la iglesia si de alguna manera se dispersara el desarrollo de la misión, del liderazgo, del gobierno de la iglesia por criterios difusos de diferentes personas, y entonces enmarcó como un consejo importante el orden, la organización de la iglesia en ese respecto. Saben, dentro de la experiencia de la iglesia, estoy resumiendo aquí elementos de la historia. La iglesia estuvo avanzando, proponiendo la idea de tener un manual de iglesia. En principio hubo resistencia de parte de la iglesia. No quería de alguna manera que la iglesia perdiera ese desarrollo fresco de un movimiento en la proclamación del pronto regreso de Cristo Jesús. Varias iniciativas se hicieron en este respecto, pero siempre la iglesia tenía una reserva a este respecto. Saben, finalmente para el año de 1883 eran publicaciones, folletos lo que se tenía a este respecto. La iglesia no había querido asumir el compromiso de un manual de iglesia, y en 1883 se llevó una propuesta. Se había estado trabajando en un documento que pudiera proponerse a ese respecto, y la reacción, la respuesta de la comisión encargada de revisar el documento que se traía como propuesta para que fuese un folleto orientador sobre los procedimientos que la iglesia debía seguir a manera de manual de iglesia, dio como respuesta en su momento esta comisión lo siguiente: el criterio unánime del comité es que no resulta conveniente la publicación del manual de iglesia. Consideramos que no es necesario porque sin él hemos superado los mayores escollos relacionados con la organización de la iglesia. En este punto hay perfecta unidad entre los miembros del comité. Publicar un manual podría parecer ante los ojos de muchos que estamos dando un paso hacia el establecimiento de otro credo o manual de disciplina que no es la Biblia, algo a lo que siempre nos hemos opuesto. Había temor de parte de los miembros de la iglesia en ese sentido. La iglesia había pasado de 3.000 miembros a 17.000 miembros para esa fecha, 20 años después, y había el temor en relación con este punto, así que la iglesia en su momento declinó la idea, la posibilidad de avanzar en esta dirección. Sin embargo, hubo iniciativas en relación con este punto de seguir adelante. Para ese tiempo
1883, el pastor Butler expresó que una variación de las circunstancias requiere una variación de la acción. En ese momento sostenía, en su momento la comisión no sentía todavía que era necesario, pero la iglesia siguió creciendo, la iglesia siguió avanzando. Y entonces la historia denominacional cuenta que pasaron 50 años hasta que en 1932, durante 50 años el tema del manual había desaparecido del escenario de los congresos, del estudio en los congresos mundiales. Pero en 1932 se marcó un punto de inflexión en esta travesía que no resultaba fácil. Para 1932 éramos casi 400.000 adventistas y teníamos más de 7.000 iglesias esparcidas por todo el mundo. Nuestro mensaje se estaba predicando en más de 100 idiomas y se había extendido a todos los continentes. Como el pastor Butler lo había mencionado, en 1883, solo unas circunstancias diferentes harían que se tomara una acción diferente y al parecer la iglesia entendió que ese momento había llegado. Sin embargo, es importante notar que el pastor Lodbrok de 1907, como lo habían hecho los esfuerzos anteriores, había estado compilando orientaciones que la iglesia había acordado en su momento, no como un manual, sino como orientaciones que se publicaban en folletos, en la Review and Herald. Y entonces él había estado aplicando en las iglesias locales estos principios orientadores a manera de una guía para el desarrollo de las iglesias en cuanto a la organización de una iglesia, la ordenación de pastores que para ese tiempo no tenían la formalidad en su formación académica, otros procedimientos de la iglesia, el nombramiento de líderes y la organización de departamentos, en fin, elementos que para ese momento no se tenían a nivel de un manual. El pastor venía trabajando en una propuesta, 1907. Este trabajo fue muy importante porque si bien no se había todavía autorizado a nivel de la conferencia general, ya había un documento que estaba de alguna manera circulando en varias iglesias en los Estados Unidos y algunas partes afuera. Ya para 1932, el pastor McElhenney desempeñó un papel muy importante porque en 1931 él presentó un manuscrito. Este manuscrito fue estudiado, fue analizado por diferentes líderes. El pastor venía de una experiencia de haber trabajado en Australia, Filipinas, Nueva Zelanda, en los Estados Unidos, y su contribución había de ser muy importante para lo que sería la primera publicación de un manual. El documento fue presentado a una comisión y esta comisión expresó que se apruebe la publicación del manuscrito que fue revisado. Esto ocurrió en 1931 y ya la comisión vio la necesidad, dado como mencionamos antes, 400.000 adventistas, más de 7.000 iglesias, la predicación del evangelio en más de 100 idiomas y era necesario brindar a la iglesia orientaciones claras para la uniformidad de su avance, para darle una identidad especial a la iglesia como organización adventista del séptimo día. Al año siguiente, durante las reuniones del Concilio Anual de Primavera, en 1932, se aprobó lo que sería el prefacio del manual. Entre otras cosas, declaraba, a medida que la obra de la iglesia ha crecido, se ha extendido a tierras lejanas. Se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de un manual para el gobierno de la iglesia a fin de dar a conocer y salvaguardar nuestras prácticas. Ya la iglesia empezó a ver la necesidad. Se había extendido el mensaje del evangelio, la identidad adventista, y era importante tener un documento orientador sobre la manera como la iglesia debía desarrollar sus procedimientos, su administración, y también con el propósito de salvaguardar entonces las prácticas de la iglesia como tal. Ya su mismos credo que venía entonces conformando. El manual de la iglesia, entonces vamos a ver a continuación la autoridad del manual de la iglesia. ¿Puede una unión o campo local, sea asociación o misión, hacer cambios al manual de iglesia? Como vimos antes, todo un procedimiento para que la iglesia finalmente llegara a adoptar
de forma mundial, en un congreso mundial debidamente establecido, el manual de iglesia. De la misma manera, entonces es importante percibir que no es discreción de una iglesia local, ni de un campo local, llámese misión o asociación, ni siquiera de la unión, de la división, aunque es la presencia de la conferencia general en el territorio, hacer cambios, modificaciones al manual. Estas modificaciones del manual solamente corresponden al Congreso de la Asociación General. Este es un punto muy importante. En algunas oportunidades, con total desconocimiento del manual de iglesia, algunos líderes asumen la idea de hacer algunos cambios en procedimientos, pero es importante notar que la iglesia adventista tiene un sistema de gobierno, vamos a verlo más adelante, un sistema de gobierno representativo, y es a través de esa representación en el nivel más mayor de la iglesia, que es la conferencia general, donde hay delegados de los diferentes territorios a nivel mundial, que conformados, organizados en una gran asamblea, entonces toman decisiones alrededor del tema de las modificaciones que pudieran darse en relación con el manual de iglesia. Ratifico, porque esto es muy importante, la modificación sobre algún procedimiento en términos del manual de iglesia no queda librada a una iglesia, campo local, unión, es discreción solamente entonces de la conferencia general. Por supuesto que ha sido una guía, mm, no implicaba que el manual de iglesia estuviera desprovisto de la autoridad inherente a los documentos de esa naturaleza. Hay, hay apartes del manual de iglesia que han sido colocados allí como notas, los elementos que habían sido considerados antes, en su momento, cuando se conforma el manual de iglesia, fueron integrados y entonces tenemos en el manual de iglesia todas las orientaciones que podría requerir en su momento la iglesia. Es importante notar que para 1946 los concilios anuales aprobaron, en 1946 el concilio anual aprobó la adopción de un manual de iglesia, pero todavía no había sido votado por el Congreso de la Asociación General y es hasta 1951 cuando sale a la luz el primer manual de iglesia aprobado por un Congreso de la Asociación General. Antes había sido considerado como en 1946 por la Junta Directiva, por los concilios, pero es solamente hasta 1951 cuando se tiene entonces un manual debidamente autorizado. Es importante que notemos aquí este contenido. En el prefacio de la edición de 1951, citando los acuerdos tomados en 1948, se declaraba sin embajes que ese era el manual para el campo mundial y que cada división tenía que hacer los arreglos para que el manuscrito estuviera disponible en los respectivos idiomas de su territorio. Por lo tanto, como se declaró en la edición de 2010 y se confirmó en la edición de 2015, el contenido de cada capítulo del manual se aplica a escala mundial a todas las organizaciones, a todas las congregaciones y a todos los miembros de la iglesia. Ese fue el acuerdo en su momento, que el manual esté en todos los idiomas y que sea de adopción en cada una de las organizaciones, congregaciones y por los miembros en las diferentes iglesias. Hermanos, aquí es importante, aunque vamos a verlo más adelante, en el seminario más adelante, a diferencia de otros documentos de la Iglesia cuya vigencia queda relegada a ciertos niveles organizacionales, la autoridad del manual abarca todos los niveles de la Iglesia y a todos los que forman parte de ella. Hay 4 niveles específicos en la Iglesia. El primer nivel en la escala organizacional es la Iglesia de grupo. El siguiente nivel son los campos locales que denominamos asociaciones o misiones. El tercer nivel son las uniones. Y en el cuarto nivel, la conferencia general, representada en el territorio, para nosotros que somos división interamericana, por nuestra división interamericana, justamente, esa es la presencia de la conferencia general, 4 niveles. Y lo importante, el manual de iglesia toca a cada uno de estos 4 niveles. Es transversal a la estructura de la iglesia, llámese iglesias y grupos, asociaciones, uniones o incluso la conferencia general.
Como documento aprobado en el Congreso Mundial, el manual queda investido con la autoridad emanada de dicho organismo. ¿Dónde está? Esa es como voy a expresar en términos de una analogía, como una constitución que es, es parte del mundo y a todas las organizaciones como corresponda en ese aspecto. Allí radica entonces su autoridad. En 1877 la Iglesia expresó por escrito que después de Dios, la máxima autoridad entre los adventistas del séptimo día se expresa mediante las decisiones emitidas en un congreso de la Asociación General. El mismo voto afirma que hay que someterse a tales decisiones a menos que se demuestre que ellas están en conflicto con la palabra de Dios. El manual no pretende, hermanos, tomar el lugar de la Biblia ni del espíritu de profecía, pero es una fuente de orientación, de gobierno, de dirección para quienes asumimos el liderazgo de la Iglesia en los diferentes niveles. Ellen White se mostró de acuerdo en este concepto cuando en una sesión de la Asociación General, dice ella, se expresa el juicio de los hermanos congregados de todas partes del campo. La independencia y el juicio particulares no deben someterse, no deben, perdón, sostenerse con terquedad, sino entregarse. Nunca debe un obrero tener por virtud el persistir en una actitud independiente con la decisión del cuerpo general, ni para los miembros de la iglesia, ni sea ministro, pastor, líder de institución, presidente, administrador de alguna de las organizaciones de la iglesia, no le está dado. Entonces, tratar de guiar los destinos de la iglesia, gobernar, tomar decisiones fuera del escenario que nos ofrece a nosotros, entonces el manual de iglesia, lo que nos ayudaría a evitar muchas dificultades, contratiempos, parcialidades, sesgos que podrían darse. El manual de iglesia ha sido construido justamente bajo la orientación primero de la palabra del Señor, espíritu y profecía y la experiencia de la iglesia y su liderazgo en las diferentes partes del mundo. El texto del manual no constituye la decisión de un grupo particular, sino del cuerpo general que se expresa a través del Congreso Mundial, la Conferencia General. Las normas establecidas en ese documento, en lugar de contradecir la Biblia, se fundamentan en ella. Al acatar los dictámenes del manual, no estamos contradiciendo los principios de la Biblia. El manual de iglesia se cuida de que justamente las orientaciones que pudiera expresar o compartir armonicen con los principios de la palabra del Señor. Ninguno de nosotros puede soslayar, rebajar, disminuir dicho documento y relegarlo a un segundo plano en lo que respecta a la administración de la iglesia y las normas adventistas. Aquí hay un elemento importante, no restemos importancia al uso del manual de la iglesia. De hecho, es una guía para el gobierno, la dirección y los procesos, la toma de decisiones y procesos que la iglesia debe seguir. La función del manual de iglesia, siendo que tenemos la Biblia, la revelación adicional que hemos recibido a través de los escritos de Ellen White, volvemos quizás sobre la pregunta, ¿para qué tener entonces un manual de iglesia? La respuesta es sencilla, porque el manual ofrece solución a situaciones concretas y objetivas que forman parte de la vida de la iglesia. Aquí vamos a encontrar nosotros y vamos a verlo un poco más adelante, cuáles son el contenido del manual de la iglesia y cómo responde al día a día en relación con este punto. Nadie en su sano juicio había de creer que estamos reemplazando la Biblia como nuestra única regla de fe y práctica por el manual de iglesia. El manual de iglesia solo es una herramienta que nos va a ayudar en el proceso de administración. Vamos a ver algunas razones importantes. El manual nos ofrece los principios que necesitamos para relativos a la administración y funcionamiento de la iglesia local. Aquí es importante que tengamos en cuenta esto. Es una herramienta administrativa, es necesaria e indispensable para el buen desempeño de las organizaciones y de las responsabilidades que se hallan a nuestro cargo. Una herramienta administrativa. Si nos apegamos o nos apegáramos fielmente a los lineamientos administrativos prescritos en el manual, nos evitaríamos muchos contratiempos a la hora de tomar decisiones en nuestras congregaciones. Una buena práctica, apreciados miembros de la Junta, y de manera especial hablo en esta tarde a los ancianos de la iglesia,
a los pastores y ministros, a la secretaria de iglesia, pero a todos en general. eh, la lectura, el estudio, vamos a tomar una decisión, hay un proceso, por ejemplo, de disciplina que hacer, vaya al manual, asegúrese que está dando los pasos necesarios. Llegó el tiempo de los nombramientos. No lo haga a su propio criterio, no se aventure a hacerlo de acuerdo a lo que usted creería que bien podría hacer. Algunos dicen, bueno, en el gobierno se hace de esta manera, bueno, en las empresas se hace de esta forma. Bueno, la iglesia es diferente. La iglesia es una organización y tiene procedimientos debidamente establecidos. Tenga en cuenta entonces, y así nos evitaríamos entre estos muchos problemas, dificultades. El manual nos va a ayudar a definir la relación que existe entre la congregación, perdón, el campo local y otras estructuras de la organización de la Iglesia Adventista a nivel mundial. Nos recuerda que nosotros somos parte de una organización mayor mundial. ¿Cómo nos relacionamos como iglesia con el campo local? ¿Cómo nos relacionamos con la asociación, con la unión, con la división, con la conferencia general? Nos vamos a dar cuenta que somos parte de un gran todo y esto es muy importante. Esto nos va a evitar también caer en el extremo de parecer una iglesia congregacionalista, donde cada congregación hace como le parece. No, no somos eso, somos una iglesia mundial y esto es importante tenerlo en cuenta, así que el manual nos va a ayudar mucho. Aquí nos permite a través de esta gráfica mirar que a nivel mundial somos una gran red, una red mundial. No somos dependientes, somos interdependientes. Estamos supeditados bajo los límites que nos establece el manual de iglesia, de acuerdo a nuestras sistema de creencias, para saber qué cosas, qué decisiones, en qué escenario nos podemos mover. Tenemos grandes posibilidades de contribuir en el avance de la obra del Señor, pero siempre bajo una orientación, bajo un orden, una organización debidamente establecida. El manual de iglesia, como compendio doctrinal y administrativo, constituye una magnífica herramienta para los que no forman parte de la iglesia y desean conocer de una forma confiable quiénes somos los adventistas del séptimo día. Si una persona deseara conocer, bueno, quiénes son los adventistas, ustedes cómo están organizados, no hay problema en que podamos compartir con ellos nuestro manual. El manual de iglesia le va a dar a las personas una idea muy exacta, muy pertinente, quién es la iglesia, cómo está organizada. Una de las cosas que líderes del orden civil, político y religioso admiran de la iglesia es su orden, su procedimiento, su organización. Y el manual de iglesia daría una orientación apropiada. No me canso de insistir que cada iglesia haga la provisión necesaria para que la secretaria de iglesia tenga su manual. Esa es parte de la herramienta de trabajo que ella necesita para orientar a la iglesia. El pastor, por supuesto, el ministro de iglesia, tendrá siempre su manual de iglesia. Los ancianos siempre deben tener su manual de iglesia para que puedan orientar adecuadamente todo el accionar de la iglesia en su momento. Así que este es un elemento muy importante, como pueden conocernos debidamente. Aquí estamos señalando ese primer manual aprobado por el Congreso de la Conferencia General, 1951. Luego, en principio, por año o a medida que fue creciendo los periodos, la iglesia siempre ha venido sacando un manual, así que estamos en el manual vigente para este tiempo, es el manual, la última revisión del año 2022. Si usted tiene una del 2015, 2010 o de ahí para atrás, pues esos son buenos documentos históricos que podemos tener, guardar, pero a la hora de tomar decisiones sobre asuntos de la iglesia debemos buscar tener el manual que corresponde al año y este corresponde al manual vigente para este periodo que estamos avanzando, es la edición del año 2022. Esta edición, por supuesto, será revisada en el próximo Congreso de la Conferencia General, que se va a celebrar en San Luis, Missouri, en el año 2025, próximo año, y entonces allí se votará y será entonces otro manual, el que se va de acuerdo a las modificaciones que se den al manual de iglesia allí en el Congreso de la Conferencia General, y este manual estará vigente entonces hasta el próximo Congreso. Los congresos son quinquenales, así que por los próximos 5 años tendremos entonces el manual que surja del año 2025.
25. Hermanos, quiero hacer un breve recorrido en los minutos que me restan para que usted conozca cuál es el contenido, cuáles son los capítulos que tiene el manual de iglesia. Esta presentación que estamos compartiendo en esta tarde no pretende ser exhaustiva en todos los detalles, pero quiere ser una presentación global, general, pero que además nos brinde a nosotros un conocimiento apropiado de qué es el manual, cuál es su función, su autoridad, su importancia. Y quiero que en este momento ustedes conozcan en relación con el manual cuál es el contenido de sus capítulos. El manual de iglesia del año 2022 está conformado por 15 capítulos. El primer capítulo le va a decir por qué un manual de iglesia, cuál ha sido el proceso para que lleguemos a tener un manual de iglesia, y también lo va a ilustrar en relación con los procesos que en algún momento deberían darse si es que queremos hacer un ajuste, un cambio al manual de iglesia, y esta iniciativa surge de la iglesia local, de un campo local o de la unión. ¿Cuál es el proceso que debe seguirse? Capítulo 2, vamos a ver la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo considera Dios a la luz de la palabra a su iglesia? A pesar de sus falencias, equivocaciones, es el objeto de la suprema consideración de Dios. ¿Qué es la iglesia como ese ente del Dios viviente, ese órgano que Dios gobierna? El capítulo 3, su organización y autoridad. ¿Cómo es el sistema de gobierno de la iglesia? Tenemos un sistema de gobierno representativo, su autoridad, cómo se ejerce. ¿De dónde fue inspirado? Nuevo Testamento, por supuesto. ¿Y cuál es entonces su organización, sus diferentes niveles de representación, cómo está entonces organizado? El cuarto capítulo tiene que ver con los pastores y otros obreros de la iglesia. Este, de manera especial, como está mencionado, tiene que ver con la relación de los obreros con la organización eclesiástica, con el otorgamiento de las credenciales, su vinculación. Sin embargo, es importante que los miembros de la iglesia conozcan su pastor. Depende justamente del campo local, cuál es su vínculo en la organización, cuál es la relación que tienen los administradores del campo local con la iglesia, asimismo los departamentales. Vamos a verlo en este capítulo. En el capítulo 5 vamos a encontrar la organización, fusión y disolución de iglesias y grupos. Nosotros tenemos entonces el grupo, cómo podemos decir que es un grupo organizado, cómo vamos a crecer para ser iglesia, una iglesia organizada, cuál es el procedimiento que debe seguirse para ir avanzando en este proceso, qué características, qué condiciones debe tener entonces un grupo organizado para conformarse en una iglesia. ¿Qué pasa cuando se requiere, por ejemplo, una fusión de dos iglesias por alguna razón? ¿Deben fusionarse o disolverse una iglesia? Aquí va a responder a estas preguntas. El capítulo número 6 es un capítulo nuevo que se integró en el manual del 2022 acerca del discipulado. ¿Cómo entiende la iglesia qué es el proceso de discipulado? ¿Cómo se define ese crecimiento, los pasos que deben darse y cuál es la marca distintiva de un discípulo de Cristo, como lo entiende la iglesia adventista del séptimo día? En el capítulo 7 vamos a ver los miembros de la iglesia. ¿Cuáles son los requisitos que una persona debe cumplir antes de ser bautizado? ¿Sabía usted que no siempre hay que hacer un examen público a los candidatos? Que en ocasiones será suficiente que dicho examen sea hecho, por ejemplo, ante los ancianos de la iglesia? En fin, algunas otras preguntas, orientaciones que es importante que usted tenga claro en relación con el tema de los miembros, derechos, obligaciones, privilegios y el procedimiento justamente para su integración como miembro de la iglesia. El capítulo número 8 nos va a hablar de la disciplina eclesiástica. Este es un proceso doloroso, pero siempre ha de tener el propósito de cómo reconciliar, cómo vincular, cómo mostrar nuestro afecto, nuestro cariño a los miembros de la iglesia, pero también en su momento cómo manifestar aquellas decisiones que la iglesia debe tomar para ayudar al miembro a reconocer sus errores y también cuidar de no traer oprobio a la causa del Señor. Así que aquí es un capítulo muy importante. ¿Cuáles son los elementos que en algún momento darían para hacer un proceso de disciplina eclesiástica? ¿Cuál es el proceso que debe darse?
y cuál es el compromiso que debemos asumir con ese miembro que en algún momento cesa su feligresía con la iglesia y nuestro compromiso de motivarlo, no obstante, a regresar a la iglesia y a retomar su camino de fe. El capítulo número 9, los dirigentes y las organizaciones de la iglesia. El capítulo 9 hace una presentación bastante completa de las funciones de los dirigentes y las organizaciones de la iglesia. Una de las cosas que usted debe preguntarse cuando es nombrado a una posición en la iglesia es: ¿cuáles son mis funciones? ¿Qué me corresponden? A veces podríamos pensar, si soy director de jóvenes, bueno, ¿qué hace la oficina de la juventud en el municipio? Y pensar que esas tal vez sean mis funciones. ¿Qué es lo que usted ha visto que se hace en la iglesia? Tal vez el que estaba sabía, no sé, tal vez no sabía, pero él hizo lo que pensó que debía hacer. Mejor asegúrese a nivel del manual de iglesia qué es lo que se espera de su responsabilidad para que armonicemos con los principios bíblicos, con la revelación profética y con la misión de la iglesia en particular. Esto es muy importante. El capítulo número 10 tiene también en relación con este punto la elección en la iglesia local. ¿Cuál es el proceso que la iglesia sigue para nombrar a sus dirigentes? La iglesia local. ¿Cómo la iglesia local inicia ese proceso de elecciones? A veces este es uno de los capítulos que debemos estudiar con especial cuidado en el proceso de elecciones porque eh, acarrea muchas veces dificultades, roces, animosidades, conflictos en la iglesia, porque de pronto a alguien se le ocurre o quisiera pensar en promover, a manera como ocurre en las elecciones públicas de alcaldías, gobernaciones, presidencia, y siente que tal vez puede iniciar todo un proceso político para entonces tener un grupo en particular. No es como la iglesia lo hace, no es el espíritu de la iglesia, y en ese aspecto conviene que seamos cuidadosos y nos ciñamos a las orientaciones bíblicas del espíritu de profecía, de la experiencia de la iglesia en estos procesos, para que evitemos divisiones en la iglesia. El capítulo número 11 tiene aquí entonces en relación con el tema un punto muy importante sobre los servicios de culto y otras reuniones. ¿Cómo se espera que se desarrolle las reuniones del culto, las noches de oración, otras reuniones que la iglesia tiene, como la junta administrativa, la junta directiva, servicios de oración? A este respecto? Importante tener en cuenta ese aspecto. El capítulo número 12 se presentan en relación con ese tema a grandes rasgos principios sobre la mayordomía cristiana, el uso del diezmo y de la ofrenda. ¿Cuáles son los consejos que se dan a través de la inspiración divina en la Biblia y el Espíritu de Profecía alrededor del tema de la mayordomía? Esto es muy importante. El capítulo número 13 sobre las normas cristianas. ¿Cómo, cómo nos vestimos los adventistas del séptimo día? La música, el tema de los medios modernos de comunicación, las diversiones, es un elemento muy importante, una impronta, una huella, un sello distintivo a nuestras normas cristianas. Cómo nos ataviamos, nos presentamos, y estos son elementos que es importante mirarlos. El apóstol Pablo dice: somos cartas leídas al mundo, y la identidad adventista se echa de ver a partir de las normas de la vida cristiana. Este es un capítulo que la Junta de Iglesia debe también ver con especial equilibrio. Algunos en algún momento quisieran colocar normas y reglas de discipulado y se van al extremo, pero otros entonces relajan los principios de la palabra del Señor, y entonces nos asemejamos y no hacemos diferencia entre la iglesia y lo que el mundo entonces está llevando en esta dirección. Un capítulo muy importante. Capítulo 14, ya vamos llegando al final, y está el capítulo que trata sobre el matrimonio, divorcio y nuevo casamiento. Este es un capítulo hoy por hoy también clave, importante. Responde a preguntas sobre cómo la iglesia debe proceder, qué orientación dar a las personas en medio de la situación de su matrimonio, la necesidad de aconsejamiento, orientación. ¿Qué si se da un divorcio? ¿Bajo qué causales una persona podría quedar en libertad para un nuevo casamiento? ¿Cómo proceder? Este es un capítulo muy importante, hermanos. Se espera del anciano, del pastor de la iglesia, la orientación muy prudente, muy orientada, muy
asida, muy afincada en la palabra del Señor, y es importante que lo tengamos muy en cuenta. Y el capítulo, finalmente el capítulo número 15, nos va a presentar acerca de las creencias de los adventistas del séptimo día, las 28 creencias de la iglesia. ¿Cómo entiende la iglesia adventista del séptimo día? Temas importantes como la naturaleza de Dios, la oración, la segunda venida de Cristo, el día, el juicio y la ley de Dios, en fin, todas las 28 creencias. ¿Cómo las entiende a la luz de la Biblia? ¿Cómo las enseña, promueve la iglesia adventista del séptimo día? Este es un punto también muy importante y usted lo puede encontrar justamente aquí en el manual de iglesia, que se convierte, se constituye entonces en un documento necesario, importante, que usted debe tener entonces como líder de la iglesia para conducirse de la manera apropiada. Muchas veces nos pasa en la administración de la iglesia que solo nos acordamos del manual de iglesia cuando queremos resolver un caso que se nos ha ido de la mano. Ya estamos en el problema, nos metimos en una circunstancia. Muchas veces y hoy por hoy, cuando hemos sido reconocidos por el gobierno de Colombia como una iglesia con personería jurídica especial emanada del Ministerio del Interior, y a veces nos vemos en situaciones y allí los estatutos de nuestra iglesia citan el manual de iglesia como el documento rector de los procedimientos de la iglesia en todo su ambiente. Así que no solamente nos ayuda en las buenas relaciones y armonía de la iglesia, pero también nos ayuda y nos previene frente a asuntos de orden legal con el gobierno. Dios ha sido bueno al habernos proporcionado una herramienta tan valiosa. Tras haber conocido la historia, la autoridad y la función de este documento, hermanos, la pregunta, ¿no les parece sabio que nos empeñemos en dirigir a la iglesia apegados a las directrices del manual? Por supuesto que sí, creo que sería la respuesta que podríamos dar cada uno de nosotros frente a este tema. Queridos, vuelvo a llamar su atención en este momento a este enlace, a esta dirección electrónica, formación.unioncolombianaDelSur.org. Allí usted va a encontrar en breves días el contenido de los seminarios que se están presentando en esta capacitación dirigida a miembros de junta de iglesia. Yo quiero tal vez en un par de minutos, así muy rápido, contarles que tenemos este portal. Aquí usted va a encontrar, miren, esta dirección que yo le mencioné, aquí arriba, formación, unioncolombianaDelSur.org, plataforma de formación. Esta plataforma de capacitación fue diseñada de forma especial para los miembros de la Junta de la Iglesia, los líderes de departamento. Usted cuando entra a esta dirección va a encontrar aquí nueva cuenta. Usted le da clic y entonces le va a aparecer para que usted coloque su nombre de usuario, elija una contraseña y entonces pueda acceder. Aquí yo le doy a acceder, como ya tengo mi dirección, entonces yo voy a ingresar y al entrar usted va a encontrar aquí cursos, departamentos de la iglesia local. Si usted es el director de ministerios personales, aquí el director de ministerios personales de la Unión, el pastor Moisés Prieto, le va a contar de qué se trata su función, cuáles son sus responsabilidades y cómo puede llevarlas a cabo. Asimismo, si es coordinador de interesados, director de grupo pequeño, director de la escuela sabática, de director de mayordomía, pero si usted es director de PCM, Ministerio en Campus Público, entonces aquí encuentra de parte del pastor Preciado cuáles son sus funciones. Si es director del Ministerio de Salud, ¿qué debe hacer? ¿Cómo desarrollar su labor, su ministerio? Si es director de Ministerio Juvenil, de Ministerio de la Familia, director de música, va a encontrar usted las orientaciones y cómo llevar adelante de forma apropiada, de forma idónea su función. Si es directora del Ministerio Infantil, Ministerio de la Mujer, hermana Sandra Pinto, le va a instruir, le va a conducir. Si es director de Educación del Ministerio de Publicaciones, de igual manera, curso de Secretaría de Iglesia Local. Si usted es secretaria de la iglesia, necesita hacer este curso para saber cómo realizar entonces su responsabilidad, llevar a cabo su función. ACMS para secretarias de campos locales. Aquí tenemos cursos, Misión Querigma,
tiene también aquí seminarios, capacitación, en fin, este espacio ha sido pensado para que los miembros de la iglesia local tengan un plan de formación de capacitación. Puede usarlo como pastor de iglesia para documentarse, instruirse, capacitar a los líderes de su junta de iglesia, o puede usarlo usted como miembro de la iglesia. No necesita haber sido nombrado para ese cargo. Este espacio es para formación. Si usted se inclina por alguno de estos ministerios, departamentos, para servir en ellos, usted podría ingresar a esta plataforma de formación y prepararse. Ore el Señor, pide la dirección, y si la iglesia reconoce su llamado, su liderazgo para esa función y le nombra, usted estaría capacitado en esa área. Así que este es una información adicional que he querido compartir con ustedes con el propósito de poner a disposición de los miembros de la iglesia medios de formación, de capacitación para su liderazgo. Y la próxima semana estaremos subiendo los contenidos de estos seminarios que han sido pensados para la capacitación de los miembros de Junta de Iglesia. Quiero decirles que hay otros tantos seminarios y en su momento vamos a estar enriqueciendo este lugar con otros seminarios para usted, miembro de la Junta de la Iglesia. Muchas gracias. Vamos a ver entonces un espacio para atender seguramente algunas preguntas en relación con el manual de la Iglesia. Sentimos muy agradecidos por la oportunidad de ser capacitados respecto al manual de iglesia. Claro que sí, aquí en plataforma de YouTube tenemos varias preguntas y quiero referirme y hacerle la siguiente. Alguien nos dice, si el pastor de iglesia es el presidente de la junta local, tiene voz y voto, él puede también participar y tomar decisiones en la junta directiva de la iglesia. Muy bien, gracias, pastor. Gracias, hermanos, por las preguntas. El pastor de la iglesia es un miembro de la junta directiva. Él es el que la preside y tiene todos los derechos de voz y voto en el desarrollo de las diferentes deliberaciones, sesiones justamente de la junta directiva. Así es, el pastor tiene voz y voto. Correcto, pastor, muy amable. Otra pregunta. Es importante entonces saber que el manual de iglesia cada 5 años sale una nueva versión de acuerdo al Congreso Mundial. Y alguien pregunta, ¿por qué es necesario hacer tantos cambios en el manual de iglesia? ¿Por qué tiene que ser cada 5 años? Hay que esperar hasta ese quinquenio. ¿Y por qué cambios si luego no es inspirado por Dios desde un comienzo? ¿Y por qué hay que estar haciéndole cambios al manual de iglesia? Muy bien, esa es una pregunta también muy importante. El mundo evoluciona. Muchas veces las reglamentaciones hacen necesario que la iglesia pueda expresar también y reaccione frente a las nuevas realidades, el uso de la tecnología, entre otras. Eh, a veces, en ocasiones también, enfatizar. Por ejemplo, voy a colocar esta experiencia que viene a mi mente en este momento. Alguna vez en un congreso de la Conferencia General, alguien se acercó al micrófono y cuando se estaba llamando la atención sobre las doctrinas de la iglesia en el tema de familia, una persona dijo, ¿no sería suficiente decir que la familia o que el matrimonio es la unión de un hombre? La iglesia lo dice en términos, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Y la persona vino a los micrófonos para decir, mejor no sería decir que el matrimonio es la unión de dos personas que se aman. Y por supuesto llamó la atención a la sala. Así que la iglesia se aseguró de ratificar y de hacer muy explícito cuál es la situación cuando en este mundo hay una tendencia a desconocer la fórmula bíblica establecida por Dios en el Edén de lo que debe ser el matrimonio. Así que busca el manual de iglesia responder a las circunstancias que se dan en la iglesia, en el seno de la iglesia local, responder sobre las dinámicas que en su momento pueden darse por razón de tecnología, por razón de las necesidades que la iglesia a través de su ministerio lleva adelante. Y entonces, en su momento, hoy no alcanzamos a verlo, pero en una próxima sesión que vamos a subir a la página, vamos a contarles cuáles son esas modificaciones que se hicieron, por ejemplo, que venían del manual anterior de 2015 al del 2022
y usted va a notar la razón y la importancia de por qué hacer esas actualizaciones. Gracias, Pastor Álvaro. Y una última pregunta que me parece muy interesante. ¿Puede la iglesia defraternizar un miembro de iglesia sin riesgo de que la iglesia sea demandada por el tema de la libertad religiosa? Esta es una pregunta interesante. Si estuviera aquí el doctor Leonardo Álvarez, diría que si es para demandar, cualquier persona puede demandar. Por supuesto que alguien podría demandar en relación con algún tema. Lo que va a pasar luego es si el juez admite la demanda porque considera en algún momento, por ejemplo, si fuese el tema que está violentando el derecho a la libertad de conciencia y de culto de una persona. Quiero decirles, hermanos, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día le fue dada por el Ministerio del Interior en Colombia una personería jurídica. Nos reconocen como una organización, pero para darnos una personería jurídica, primero ellos han estudiado en relación con el tema la organización, el sistema de gobierno y nuestros procedimientos a la luz del manual de iglesia. Así que un llamado muy importante en ese aspecto es que nosotros, como lo insistimos en el seminario, nos acojamos por entero a las orientaciones del manual de iglesia, para que evitemos en algún momento ser señalados que no procedimos adecuadamente, en ocasiones en el tema de disciplina eclesiástica. Cuando pasamos por alto alguna situación, podemos exponernos a un asunto legal y debemos cuidar que algo así no llegue a pasar justamente a nosotros como iglesia. Podría pasar que alguien nos señalara, pero en ese aspecto, sin embargo, si nosotros seguimos la conducción, la iglesia se ha mostrado como una iglesia respetuosa a la libertad religiosa de conciencia y de culto, y a la fecha realmente no hemos tenido alguna situación en ese orden de ideas que hayamos faltado a algún derecho de alguna persona en ese sentido. A veces ha habido alguna insinuación en ese sentido, pero oportunamente hemos dado la orientación adecuada a la luz del manual de iglesia y el reglamento operativo, y gracias al Señor no hemos tenido alguna situación mayor que esta.